tienen ahí. Ya. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, mil disculpas. A ver, vamos de nuevo. Bien, la técnica que vamos a revisar el día de hoy, haciendo relación ya a la segunda unidad, las técnicas que estamos revisando son las cocciones en medio graso. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a ver cocciones en medio graso. La primera que vamos a analizar es la técnica del salteado, una técnica que se puede aplicar tranquilamente a cualquier tipo de género, carnes rojas, blancas, pescados, mariscos y demás. ¿Sí? Como uno de los objetivos principales que tenemos o podemos nombrar que el salteado es una cocción que vamos a hacer a través de concentración, al igual que las otras técnicas que hemos venido hasta ahora revisando, pues la técnica del salteado también exige cocción por concentración. La diferencia es que este tipo de técnica vamos a aplicar medio graso, una cantidad de grasa suficiente para poder lograr la cocción completa y perfecta de nuestro género. El salteado consiste en aplicar poca grasa, mucho fuego y poco tiempo. Es por eso que se recomienda que los géneros que se empleen para este sistema de cocción sean géneros que requieran muy poco tiempo de cocción, por eso es que se deben aplicar los géneros de primera, máximo, segunda categoría. ¿Ya? En francés, sauter significa saltear, refiriéndose a la acción de lanzar pequeñas porciones de comida al aire en una sartén para saltear, para hacer el movimiento del salteado o del salteo, ¿sí? Y poder lograr la cocción completa de los géneros. Además de eso, la superficie de los alimentos la superficie de los alimentos salteados deberá estar bastante bien dorada con el fin de impedir que de esta manera se salgan los jugos o los líquidos nutritivos del alimento. Este modo de cocción puede efectuarse en woks o en sartenes de hierro fundido que tengan la suficiente capacidad, las paredes, ¿para qué? Para que no se pierdan, ¿no es cierto?, se rieguen mis productos, y que aparte de eso se recomienda que sean materiales como hierro fundido, cobre, acero inoxidable, aluminio, que son excelentes conductores del calor. ¿Sí? Normalmente estos sartenes, estos tipos de sartenes, mientras más pesados y de material mucho más grueso, mejor conducción del calor vamos a tener. ¿Sí? Lo que se recomienda es que, por ejemplo, se utilicen los sartenes, los woks de hierro fundido, porque estos conducen mejor la temperatura y vamos a tener en este tipo de sartenes la cocción mucho más rápida. La desventaja con este tipo de sartenes o woks es que lo pesados que pueden llegar a ser, ¿ya? Y considerando que para el salteado yo necesito realizar movimientos con mis brazos, entonces es súper importante el peso que tenga final este tipo de sartén. ¿Ya? Algunas recomendaciones del el momento de iniciar un salteado o cuando vaya yo a realizar la cocción del salteado es que si bien hay algunas formas de cocción o algunos salteados en donde yo voy a terminar con una salsa o voy a terminar con un líquido luego para añadirle mucho más sabor, es importante que al inicio de la cocción del salteado no se añada ningún tipo de agua o líquido que pueda entorpecer la reacción de Maillard, que es lo que yo quiero lograr con este sistema de cocción. ¿Sí? Si mezclamos distintos ingredientes, todos tendrán que ir del mismo tamaño. Es súper importante que yo realice cortes similares en todos los productos que van a entrar en el wok. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, el tiempo y la temperatura de cocción que va a alcanzar cada uno. Unos van a tardar obviamente más tiempo en cocinarse que otros, es por eso que es súper importante ir incorporando todos los alimentos con su orden de dureza y mantener alta temperatura durante todo el tiempo de la exposición al calor. Sí, entonces, recomendación general, así esté cocinando yo géneros cárnicos o esté cocinando géneros eh, vegetales, siempre es súper importante que estos entren con costes similares y que entren en orden de dureza. Ya nosotros cuando estábamos cocinando vegetales, ustedes
debe ser algo común el escuchar, ¿no es cierto? Que la cocción por orden de dureza exige que vayamos cocinando los alimentos que más tiempo requieren de cocción, ¿no es cierto? Y al final los que menos tiempo requieren. Ahora, podemos para este tipo de cocciones aplicar técnica también de blanqueado o técnica de precocción para ciertos vegetales, como por ejemplo zanahoria, de pronto si tengo papas, ¿no es cierto? Vegetales que requieran mayor tiempo de cocción. Entonces yo puedo aplicar una precocción, un blanqueado anterior a estos vegetales, secarlos bien y tenerlos listos para que entren al salteado en el orden de dureza ya según el tiempo de cocción anterior que estos tuvieron antes de terminar la cocción en el salteado. ¿Ya? Aquí tenemos un video en donde se está realizando el famoso arroz chino, ¿ya? En este video lo que podemos observar es cómo a través de este utensilio, ¿no es cierto?, estamos ayudando y con los movimientos típicos del salteado, estamos ayudando al wok, ¿no es cierto?, a que permita que los alimentos cubran todas las paredes de la sartén caliente, ¿no es cierto?, del wok, y que se cocinen de forma homogénea. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, la importancia de realizar el movimiento. Ya vemos cómo se maneja el fuego vivo, la alta temperatura, ¿no es cierto? Y el tema de utilizar unos palillos o utilizar un utensilio como este cucharón, realmente es opcional, siempre y cuando el movimiento que yo realice, ¿sí?, sea completo, sea un vaivén, en donde, ¿qué es lo que va a suceder? Las paredes que están súper calientes del wok, lo que van a hacer es ir cocinando de forma paulatina, de forma homogénea, todos los alimentos que yo tengo dentro de mi sartén. Recuerden que es súper importante que se maneje alta temperatura durante todo el tiempo, que yo no añada durante la cocción del salteado elementos líquidos que vayan a entorpecer o que vayan a favorecer que los líquidos del mismo alimento se salgan, ¿sí? Es importante también, como principio básico, destacar que el salteado es un tipo de cocción que va a necesitar una temperatura de entre 175 a 225, 230 grados centígrados, ¿ya? Por lo que es importante mantenerlos en constante movimiento para que evitar que de esta manera se seque la superficie o que se quemen los alimentos y no se cocinen de forma homogénea, ¿sí? Entonces, recuerden, yo puedo utilizar una cocina tipo industrial, como tengo aquí ese tipo de calderos también, en donde yo lo que hago es exponer al wok, ¿sí?, el suficiente tiempo para qué, para que primero tome temperatura y luego pueda realizar la cocción del salteado. Más adelante les voy a hablar del curado que tenemos que hacer estos sartenes para favorecer la cocción del salteado. ¿Ya? Algo más que acotar, los jugos que se liberan en estas técnicas de cocción lo que hacen es mezclarse con el aceite y estallan en chorros de vapor que crean el característico sonido del salteado. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que cuando los alimentos entran en contacto con el aceite caliente se da un choque térmico, ¿verdad? Ese choque térmico, el resultado del sonido que tiene es ese que yo escucho, ¿no es cierto? Cuando he hecho los productos en la sartén o en el wok súper caliente, ese choque térmico va a ser el responsable de crear esa capa protectora sobre el alimento que llamamos reacción de Maillard, ¿no es cierto? Y que va a provocar que los jugos del salteado se queden dentro del alimento, ¿sí? Si es que en mi proceso de salteado yo no logro la temperatura ideal para poder lograr este choque térmico, este golpe de temperatura hacia el alimento y esta primera deshidratación que tengo de la parte externa del alimento en el wok, yo no voy a tener un buen salteado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el wok, la sartén súper caliente,
y tenemos el aceite suficiente, que tiene que ser poco, y el momento en el que los alimentos ingresan hacia este aceite, ¿no es cierto? Y se da ese sonido característico, es cuando yo voy a lograr, ¿sí? La primera fase de la cocción del salteado, que es la reacción de Maillard. Luego, obviamente, se tiene que continuar con el movimiento para que se expongan todos los lados del alimento al calor conductivo que nos va a dar la sartén. Y así se asegura que la cocción se dé de forma rápida y uniforme. Recuerden que no es un tipo de cocción que yo voy a hacerla en un tiempo prolongado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del rostizado que hemos visto. Eh, no, en el caso del salteado yo tengo una cocción bastante corta, ¿ya? Es por eso que se deben utilizar cortes que sean de primera, máximo, segunda categoría. Ya acá volvemos a ver una sartén, un wok, que está súper incandescente. Ya voy a que terminen de ver este video también. Sí, y aquí les voy a hablar un poquito sobre el curado del wok o de la sartén. Siempre es súper importante, antes de poder realizar la cocción, si es que incluso es una wok o es un sartén nuevo, es incluso, hay que hacerlo con mayor grado, el curado inicial de la sartén. Lo que hago es yo limpiar correctamente las paredes de la sartén, colocar una pequeña capa de grasa suficiente y colocar directo al fuego, incluso se lo coloca con la parte que se conecta con el alimento hacia el fuego, y yo dejo calentar hasta que empiece a humear. En este momento lo que hago es yo con un paño o retirar, ¿no es cierto?, exceso de polvo o algún tipo de impureza que pudo haber estado ahí, y la sartén estaría lista para utilizarse. Tenemos que esperar para que se cure o que se trate, ¿no es cierto?, el material para poder realizar el salteado, eh, hasta que empiece a humear. Ya empezó a humear y retiramos del fuego, limpiamos ligeramente y estaría listo el wok para poder ser utilizado. Ahora, esta acción se hace un poco para de alguna manera que el aceite inicial, ¿no es cierto?, que yo coloqué, me asegure que los alimentos luego cuando vayan entrando en el wok no se peguen, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es de alguna manera impermeabilizando las paredes de mi sartén para evitar que luego ya en el salteado los alimentos puedan pegarse o puedan dejar residuos que a la larga también pueden llegar a quemar mi salteado, ¿sí? Entonces, es súper importante realizar el movimiento, las sacudidas en esta trayectoria circular, ¿ya? Y controlar de esta manera el calor que se va a ir obviamente ajustando según la potencia del fuego. Este movimiento también evita que la sartén se recaliente, impregna el alimento de aceite candente y asegura control de la cocción. Utilizar los músculos extensores del brazo para no dañar las muñecas. Sí, súper importante, el movimiento no es de la muñeca, el movimiento tiene que ser del brazo, ¿no es cierto?, entero, para que evitemos, sobre todo cuando tenemos estos woks que son súper pesados, para que evitemos de esta manera, ¿no es cierto?, de pronto dolor o algún tipo de fisura en las muñecas que puede ocurrir o que suele ocurrir con estos sistemas de cocción. Bien, como nota o como conclusión final, es importante también pues realizar un cocinado rápido y uniforme para que la comida obviamente reciba el tiempo de cocción y la temperatura idónea que yo deseo llegar con este sistema de cocción. También se recomienda no amontonar la comida y poner cantidades adecuadas de grasa o aceite para que se pueda dar la reacción de Maillard, ¿ya? Otra de las ventajas que tenemos con este sistema de cocción, aparte de la reacción de Maillard, es que igual podemos impregnar de estos sabores ahumados a los alimentos, ya que obviamente al estar en contacto al fuego vivo, yo puedo generar estos sabores ahumados o tostados en los géneros, a más de la reacción de Maillard, que ya también me va a dar sabores característicos, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos visto algunas características del momento de desarrollar este sistema de cocción.
Recuerden que es súper importante el manejar fuego vivo, una cantidad pequeña de aceite, ¿sí? Y como para finalizar, también sí podemos, incluso es una de las técnicas que vamos a utilizar en la receta que tenemos prevista, que cuando yo realizo ya el salteado y tengo la cocción de mis géneros, sean estos de origen animal o sean vegetales, yo puedo posterior ya a tener la reacción de Maillard en los alimentos, ¿no es cierto? En el salteado, yo puedo confeccionar dentro del mismo wok una salsa, ¿sí? Pero ya una vez que se haya creado la reacción de Maillard o yo tenga ya este tostado de mis alimentos. Antes de eso no se recomienda utilizar líquidos porque van a entorpecer el generar, ¿no es cierto?, esa reacción de Maillard y el tostado que yo quiero ver en mis alimentos, ¿sí? Entonces, yo empiezo, obviamente, salteando mis elementos por orden de dureza y si quiero finalizar con una salsa, pues la puedo hacer dentro del mismo wok. ¿Y qué va a pasar con estos líquidos? También van a impregnarse de los sabores que tenemos ya en este wok o en esta sartén, ¿no es cierto? Y provocar salsas que tengan un sabor mucho más fuerte, mucho más, con mucho más cuerpo, ¿sí? Entonces, puedo yo, al finalizar el salteado, terminar con elementos que pueden formar una salsa, ¿sí? Sin que esto ya sea un riesgo para el resultado final que quiero lograr yo en mi salteado, sino lo que más bien va a hacer es aportarle con mayor cantidad de sabor. La mayoría de los platos orientales que nosotros podemos identificar o conocemos, pues tienen técnicas similares a las que les estoy mencionando, si no es una de las más importantes dentro de la cocina oriental, ¿sí? Que es el uso de los woks en salteados. Hay salteados en donde vamos a tener jugos o salsas, ¿no es cierto?, dentro de su composición y que incluso ahí mismo mezcla, por ejemplo, productos como arroz, pastas y demás, ¿no es cierto? Y implica que yo primero realice esta reacción de Maillard sobre mis alimentos y luego puedo terminar con una salsa. Sin embargo, la técnica del salteado como tal es la acción que yo voy a ejercer sobre los alimentos para crear esta reacción de Maillard, haciendo movimientos envolventes, ¿no es cierto?, con la sartén y con el brazo. ¿Para qué? Para lograr que las paredes de mi sartén, que están súper calientes, son un excelente transmisor de calor, pues cocinen los alimentos de forma homogénea y paulatina, ¿sí? No sé si tenemos preguntas este momento antes de continuar con el tema de salteado. Déjenme verles a los poquitos, no sé, Pedro, Jenny, David, Lía, Luis, Edgar, muéstrense un poco un ratito, ya saben que me gusta verles un rato para no sentirme tan sola. Preguntas que Un- tengamos con Una pregunta, chévere. claro. Una pregunta. Escucha, Sí, escucha. ahí te escucho. Eh, podía en el wok, la temperatura es la misma o eso puede cambiar y variar. De la temperatura del wok. No, lo ideal es que siempre se manejen esos Ajá. 230, 250 grados, porque si no, si es que la temperatura del wok o la sartén es muy baja, lo más probable es que no logres esa reacción de Maillard de forma instantánea en el alimento. Sí, que es lo primero que queremos lograr. Si la temperatura es muy baja, van a tardar los alimentos en llegar a mallar y lo que va a suceder es que van a empezar a soltar sus jugos, sus líquidos en el wok y no esperamos eso. Lo que queremos es más bien que ese choque térmico de temperatura pues logre que se impermeabilicen por la parte externa los alimentos, se dé reacción de mallar y que el interior vaya a guardar las características de jugosidad de estos géneros. Entonces, no sería ideal, es más, yo recomendaría que el salteado solamente se realice en fuego vivo, ya en cocinas que puedan ejercer fuego, porque si es que yo utilizo una cocina de inducción o una cocina eléctrica,
lo más probable es que yo no llegue a la temperatura alta, ¿no es cierto? Y que no logre la reacción de Maillard en los alimentos. ¿Ya? Esto logro en realidad cuando tengo Y fuego muy grande. y para hacer las salsas, para hacer salsas en el wok, igual la temperatura tiene que seguir siendo fuerte. Ya no necesariamente, pero al tener ya, lograr reacción de Maillard, tú sí puedes, de hecho, se baja la temperatura para poder finalizar con las salsas dentro del mismo wok, que es una técnica bastante interesante porque lo más probable es que en la salsa se van a impregnar todos estos sabores, ¿no es cierto?, que estaban en la sartén en el momento en el que realizamos el salteado, sobre todo si vamos a tener géneros cárnicos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es esa salsa va a ir desglasando de alguna manera, ¿no es cierto?, esos sabores que también quedaron en las paredes de la sartén. Y con eso ganamos muchísimo sabor adicional. Entonces, como recomendación, no cocinas ni de inducción ni cocinas eléctricas, siempre tiene que ser, incluso muchas veces nuestras cocinas a gas son insuficientes para poder generar la cantidad de fuego que se requiere en un salteado. Entonces, mientras ahí la recomendación sería que utilices menor cantidad del producto, podemos ir salteando por partes, ¿no es cierto?, para evitar también que se acumule demasiado producto dentro del wok y evitar, ¿no es cierto?, que esto genere líquidos no indeseables, porque obviamente queremos que esos líquidos estén presentes, pero dentro del alimento y no fuera de él, ya, porque si no, no se aprovechan al máximo. Ahora, otra recomendación importante también que podemos decir, más de que no deberíamos utilizar este tipo de cocinas, es que, por ejemplo, la mayoría de estos salteados que se hacen en nuestros chifas o que se hacen a costos muy económicos, por ejemplo, sí se utilizan otro tipo de cortes con precocciones, ¿ya? Y luego lo que se hace es colocar igual estos cortes ya cocidos dentro del wok y hacer los famosos chaulafanes o se hacen estas pastas, ¿no es cierto?, que tienen muchos pedacitos de géneros de res, de cerdo y demás. Y de hecho, puede ser una buena opción, ¿no es cierto?, como para utilizar producto más económico. Pero la desventaja que tienen estos productos es que se deshidratan con facilidad. El hecho de que yo les dé otro sistema de cocción, porque son cortes más duros, ¿no es cierto?, hacen que yo pierda gran parte de los jugos y ya cuando estos van a entrar en los salteados ya no van a tener esa misma cantidad de jugos, ¿no es cierto?, dentro, sino ya van a ser productos que incluso estén sobrecocidos, que es lo que normalmente en nuestros chaulafanes que nos comemos de $5 están muy buenos, están riquísimos, pero ustedes sienten, ¿no es cierto?, que los pedazos de carne que tenemos aquí no son pedazos que son tiernos por dentro, a menos bueno, en algunas pastas y eso sí podemos encontrar, pero en estos platos como el chaulafán y demás, encontramos nosotros pedazos de géneros como res, cerdo, ¿no es cierto?, que tienen estas texturas súper secas. ¿Es por qué? Porque se utilizan cortes que necesitan más tiempo de cocción. Los cocinan con otro método y luego simplemente les agregan al salteado, ¿no es cierto?, para aportarles al arroz o al producto que estemos consumiendo. Sin embargo, no va a demostrar las características organolépticas ideales que yo quiero lograr en un salteado. En un salteado incluso yo también puedo, asimismo como hicimos con el grillado, yo puedo darle una temperatura interna de cocción al género. Si hacemos el famoso lomo saltado, por ejemplo, peruano, se emplea solamente el lomo fino, lomo falda de res. Es un corte que sí se puede cocinar a término y incluso los cortes tienen que ser más grandes. ¿Para qué? Para que yo pueda durante el salteado mantener la temperatura interna y tener una carne súper tierna, ¿sí?, que esté súper jugosa y que no haya alcanzado incluso una temperatura mayor a 71 grados en el interior, ¿ya? Entonces, es importante reconocer que la técnica del salteado implica que yo utilice cortes, ¿no es cierto?, que sean de primera o segunda categoría máximo para poder lograr términos de cocción y poder lograr bastante
líquido, ¿no es cierto? Jugo dentro del alimento que obviamente me va a aportar con sabor y textura en la preparación. ¿Ya? Bien. Ahora les voy a mostrar la ficha que teníamos pendiente. Ustedes estaban trabajando ya, ¿no es cierto?, con la ficha del grillado. Ya debieron incluso haber terminado. Todavía no he terminado de revisar todas las tareas. ¿Ya? Sin embargo, tengo pendiente aquí la ficha para que ustedes la puedan ver. Ya. La receta que tenemos prevista hacer con la técnica del salteado es un salteado al estilo coreano, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo vamos a utilizar algunos productos para formar esta salsa de la que estaba hablando, ¿ya? Vamos a utilizar solamente 3 vegetales para saborizar nuestro salteado, pero tengo 3 géneros aquí, que son justamente 3 cortes de primera categoría, que ustedes van a ir aplicando, van a ir salteando. Obviamente el que necesita más tiempo de cocción y luego el que necesite menos tiempo de cocción. Tengo lomo falda de cerdo, lomo fino de res y pechuga de pollo. ¿Cuál sería el género con el que tendría que iniciar yo el salteado para asegurar la cocción? ¿Cuál creen ustedes? Quizá el lomo falda de cerdo, profe. No es cierto, ¿ya? Indistintamente del corte, ¿quién me levantó la mano? No, no, profe, No. era para decirle que empezaba con el lomo de cerdo. Ah, ya, perfecto. Empiezo entonces con el lomo de cerdo, continuaré con la pechuga de pollo, ¿no es cierto? Que son incluso los géneros que más tiempo necesitan por seguridad, ¿ya? Yo no puedo cocinar estos géneros, ¿no es cierto?, a término porque son géneros que necesitan tener una temperatura mayor por seguridad. Y finalmente terminaría con el lomo fino de res, ¿ya? Cuando yo tengo ya salteados estos productos cárnicos, voy a continuar adicionando los vegetales, que en este caso sería la cebolla, el ajo y el jengibre. Les recomiendo que estos cortes también sean cortes gruesos, que no sean cortes delgados. No voy a hacer un brunoise, por ejemplo, para el ajo o el jengibre. Puedo hacer un ciselado para estos vegetales. Puedo hacer una pluma de la cebolla o puedo incluso cortar en gajos, en cuartos a la cebolla para que tenga mucha más presencia dentro de mi salteado, ¿ya? Entonces, una vez que ya empecé salteando, ¿no es cierto?, y dándole reacción de maillage a mis géneros, iniciaré con los vegetales, que en este caso sería la cebolla, el ajo y el jengibre. Pero estos también tendrán que entrar en orden de dureza, ¿no es cierto?, en mi salteado, iniciando por la cebolla y finalizaré con el ajo y el jengibre, que van a ser los más delicados el momento de la exposición. Además de eso, lo ideal siempre es luego colocar los vegetales porque siempre los géneros cárnicos van a necesitar esa temperatura mayor. Ya cuando yo adiciono los vegetales, de pronto la temperatura del wok ha bajado, ¿no es cierto?, algo, y eso garantiza que no se me quemen los vegetales. Una vez que tengo salteados estos vegetales también, entonces ahí sí procedo a formar mi salsa, ¿ya? Y para mi salsa voy a tener jugo de pera, salsa de soya, miel de abeja, ¿sí? Y finalmente aceite de sésamo. El aceite de sésamo también, bueno, pueden utilizarlo al inicio para comenzar el salteado o pueden utilizar igual aceite vegetal para iniciar el salteado y posterior a eso vamos a saborizar con el aceite de sésamo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes desean, también podemos, como para darle un primer golpe de sabor al salteado, podemos iniciar con un poco de aceite de sésamo también para que vaya impregnándose la carne del sabor de este producto. ¿Ya? Una vez que hemos logrado esa salsa, hemos bajado la temperatura del wok, ¿no es cierto? Y hemos logrado la salsa, les recomiendo ahí que salpimentemos, revisemos, rectifiquemos sal y pimienta y vamos a colocar sésamo tostado, ¿ya? O el ajonjolí tostado sobre mi salteado y estaríamos listos con el salteado. Y voy a indicarles las guarniciones en la próxima sesión, ¿ya?
Mientras, hasta ahora, ¿alguna pregunta con el salteado inicial que vamos a hacer? ¿No? ¿Estamos claros? Muy bien. Como les dije, el aceite de sésamo le va a dar un perfil aromático súper interesante y por eso es que les recomiendo que más bien lo coloquen al final de la cocción, porque si es que colocamos al inicio, podemos, como digo, darle un golpe de sabor a los productos proteicos aquí. Sin embargo, vamos a ganar mucho más fuerza si lo colocamos al final. Incluso eso nos garantiza que el aceite no se queme y no se pierdan las características nutricionales del mismo. ¿Ya? Bien. Eso entonces, chicos. Los veo enseguida. Conéctense con el mismo ID, ¿ya?